Muy buenos días. En nombre de la Cámara de Comercio de Irlanda, les doy la más cordial bienvenida a nuestra plática del día de hoy, con un tema de relevancia para el momento democrático que vivimos hoy en México. Se llama México ante las elecciones de junio, cambio o continuidad. Hoy contamos con dos miembros de la Cámara para esta presentación, a los cuales les agradezco mucho su tiempo y su colaboración. El maestro Marco Provencio, socio director de Proestructura, empresa de consultoría especializada y dedicada al desarrollo de estrategias de comunicación y asuntos públicos. Y Pedro Canaval, quien ha trabajado en el sector público y privado en áreas jurídicas, de comercio exterior, tributarias y de aduana. Esperamos que la plática les brinde puntos de vista sólidos para la revisión y ejercicio del voto este 2 de junio. Te dejo la palabra, Pedro. Bienvenidos a los dos. Pedro, ¿me escuchas? Estás en mute. Pedro. Bueno, mientras aprovecho para decirles que nos sigan en redes. Tendremos más eventos durante el año. En marzo tendremos otra presentación y estamos planeando un foro, un Summit México-Irlanda para el mes de junio. Así que estén atentos, en redes sociales estaremos dando la información. Y ahora sí, Pedro está listo. Pedro, buenos días. Apareció un botón ahí que no estaba hace ratito y no sabía yo dónde está el botón del micrófono. Una disculpa, buenos días, bienvenidos a esta extraordinaria charla que nos va a brindar un experto que para mi gusto no requiere presentación, sin embargo, lo tengo que hacer y lo tendré que hacer de manera reducida porque va a ser más interesante escuchar sus puntos de vista pues un currículum que yo creo que nos podemos llevar un buen rato comentándolo, no solo en cuanto a contenido, sino a experiencia. Les presento a Marco Provencio. Él es socio director de PROA Mensaje y Comunicación, que como bien dijo Cecilia, es una firma consultora en asuntos de comunicación y asuntos públicos. Marco tiene una muy larga carrera profesional. Ha trabajado por más de 2 décadas en el sector público, además de que, como ya comenté, es fundador de PROA, que ya tiene más de 20 años de existir. Inició su carrera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde llegó a ser director general de Asuntos Hacendarios Internacionales y vocero de la Secretaría de Hacienda. También, después de este cargo, fue designado director general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la República allá en el año 2000. Marco es licenciado en Economía por la Universidad Panamericana y completó sus estudios de maestría en Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Princeton. Antes de cederle la palabra a Marco, yo les doy también la bienvenida. Gracias a la Cámara Irlandesa de Comercio por la invitación. Les doy la bienvenida en nombre de Baker Tilly y todos los socios que conformamos la firma. Les recordamos que Baker Tilly es una firma consultora de negocios con 7 prácticas profesionales: auditoría, comercio exterior y aduanas, impuestos, legal, consultoría, precios de transferencia y Client Advisory Services, lo que antes se podía considerar Business Processing Services. En Baker Tilly tenemos nuestra oficina virtual en donde nos pueden contactar, que es bakertilly.mx, así como en nuestras diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, ahora X, como Baker Tilly México o Baker Tilly MX. Si ustedes nos buscan, así nos van a poder encontrar. En las redes sociales estamos constantemente colocando contenidos de interés para todos los clientes y futuros y potenciales clientes. Y bien, el título que nos ocupa el día de hoy no puede ser más oportuno, y la Cámara Irlandesa de Comercio y Baker Tilly identificamos no solo el tema, sino al mejor expositor para ello. Y se trata de México ante las elecciones del próximo junio. ¿Continuidad o cambio?
principales retos para la primera presidenta de México, y aquí ya traemos un primer dato que Marco nos da, que es mujer, ¿no? Y yo le dejaría la palabra a Marco con esto. Marco, se cerró el registro en el INE y exactamente hay 100.141.085 registros para votar. Ojalá todo el mundo fuéramos, de los cuales 51.856.000 son mujeres y 48.188.701 somos hombres. Ese es el universo de votantes que estaremos o no estaremos en junio haciendo uso de nuestro derecho. Así es que, bienvenido, Marco, gracias por aceptar la invitación. Adelante, por favor. Muchas gracias, Pedro, por la introducción, por las palabras. Ciertamente las largas carreras profesionales se van dando conforme va uno teniendo edad, ¿verdad? Que es ya mi caso después de 20 años en el sector público y ya poco más de 20 ahora ya en la vida de la consultoría privada. Como dijo Cecilia, el propósito de esta plática, y voy a tratar de ser lo más breve y me voy a ir con cierta fluidez, espero, es poder ver dónde estamos como país ante las elecciones que van a ser ya en poco más de 3 meses. Ya lo decías tú, y una disculpa para los amigos simpatizantes del Movimiento Ciudadano. Tengo varios amigos, incluso alguna hija que participa muy activamente en ese partido político, pero ciertamente es difícil pensar que el candidato a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, vaya a tener más que una participación relativamente testimonial. Así es de que estamos hablando, y ya lo decías tú, de qué retos va a enfrentar la primera presidenta de México, donde creemos que ahí no tenemos la menor duda. Entiendo entonces, Pedro, que voy a ir haciendo la presentación de estas pocas láminas. Tú irías ya recibiendo preguntas, dudas, comentarios, y mi intención es poder terminar a las 10:35 de la mañana, a más tardar, y a partir de ahí tener 20-25 minutos para comentarios, dudas, preguntas que surgieran por parte de quienes nos hacen el favor de acompañarnos, y a todos ellos también. Un saludo, buenos días y muchas gracias. Así es, Marco. De hecho, les recordamos que todo esto que va a comentarse, intercambiarse al final, lo pueden ir colocando en el chat para que el equipo de Baker Tilly de la Cámara Irlandesa y yo en particular podamos irlo recopilando y clasificando para ponérselo a disposición a Marco en el segundo segmento de la charla. Así es que ahí está el chat abierto. Danae, te pido de favor que me ayudes a hacer la recopilación de todas las dudas, comentarios y puntos de vista. Adelante, Marco. Gracias. Estos son, a grosso modo, los temas que voy a ir cubriendo. 1. ¿De dónde partimos? Haré un recuento rapidísimo de la elección del 2018 y la intermedia de 2021. La situación actual en términos de intención o preferencias de voto, posibles escenarios. 3, creo que es muy importante que nos detengamos unos minutos para comentar los riesgos electorales que enfrenta el país. ¿Qué retos tendría la candidata, en su momento presidenta Sheinbaum, de ganar la presidencia? ¿O qué retos tendría la candidata, o en su momento presidencia, Xochitl Gálvez, de ser ella quien triunfara en la elección de junio? Algunos retos son indistintamente para una o para otra. Hay retos que, sea una o sea la otra, van a ser los mismos, pero cada una enfrentará también, ahora sí que su propia batería de retos, dependiendo del resultado, evidentemente, de la elección. Y finalmente cerraré con unas conclusiones muy rápidas, con ánimo de poder dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Un recordatorio muy breve. Andrés Manuel tuvo 53% de la votación hace 6 años, contra 22% de Ricardo Anaya por esa coalición de partidos, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y 16% de José Antonio Meade. De manera muy interesante, estos 53% de votación que tuvo
el ahora presidente López Obrador, se compara con el hecho de que su partido y la alianza de partidos que lo llevó a la presidencia, en esencia, obviamente Morena, el Partido del Trabajo y el Partido de Encuentro Social, entre ellos recibieron, sin embargo, 43% de la votación. En otras palabras, 10 puntos menos. Y esos 10 puntos menos que tuvieron los partidos que llevaron a López Obrador a la presidencia, en esencia, pues se repartieron en 10 puntos más en los partidos de oposición, de forma tal que la suma de la votación para diputados de quienes llevaron a la candidatura de Anaya y de José Antonio Meade, interesantemente fue arriba de la mitad. Y sin embargo, ¿qué pasó con la composición del Congreso una vez que el Congreso inició ya trabajos a la segunda mitad de 2018, el 1 de septiembre del 2018? Esta es la composición del Congreso con la que inició la actual administración. Por el lado del partido o del oficialismo, vamos a llamarle, 323 diputados, o sea, a 10 de la mayoría calificada. La oposición con 147 diputados, y dejé afuera, en este caso, a los 28 diputados del Movimiento Ciudadano y a 2 diputados sin partido. Dejé afuera en esta lista Movimiento Ciudadano simplemente para tratar de ir ubicando la conformación de las 3 fuerzas políticas o de las 3 agrupaciones que estarán contendiendo ahora en las próximas elecciones. Por el lado del Senado, bueno, podemos ver cómo el grupo oficialista, por así llamarle, 77 senadores, a 9 senadores de tener la mayoría calificada, la oposición 42 y Movimiento Ciudadano con 8 y un senador sin partido a inicios de la legislatura. Es importante comentar aquí la elección del 2021 y lo que vamos a ver en estas cifras, a grosso modo, es la cifra entre paréntesis, son los escaños, los asientos que tenía ya sea la coalición oficialista o la coalición opositora. No me detengo mucho aquí, simplemente podemos ver cómo la coalición oficialista, que en la primera legislatura de este gobierno tenía 323 diputados, ahora tenía 278, una pérdida casi de 50 asientos. Y a su vez la oposición, o los 3 partidos ahora coaligados en Fuerza y Corazón por México, tenían 147 al inicio de este gobierno, subieron 52 escaños para tener 199 a mediados de 2000, o con la elección intermedia de 2021. Esta es básicamente, digamos, una forma de entrar ya a la situación actual y a los escenarios posibles que vemos. Creo que hay una parte muy importante que no podemos dejar de lado, y es que lamentablemente nuestro país se ha venido rezagando en una serie de indicadores, y aquí menciono solo algunos. En educación, y se comprueba con la disminución muy drástica en los puntajes de la prueba PISA del 2022. Se podrá decir es el efecto de la pandemia, pero la pandemia sucedió a nivel global y de los países que más vieron sus calificaciones de sus estudiantes rezagarse en la evaluación de 2022, pues fue México, como si la pandemia no hubiera sucedido casi en algunos otros países. Curiosamente hay algún país latinoamericano, por ejemplo Argentina, que sus evaluaciones de la prueba PISA en 2022 son un poco mejores que previo a la pandemia. En salud tenemos ahora 39% de la población sin acceso a servicios médicos, que es más del doble de la población que no tenía acceso a servicios de salud en el 2018. Esto en gran medida a raíz de la eliminación del Seguro Popular y la, ¿cómo llamarle?
pues el error craso de la creación del INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, como si alguien pudiera hacer un Instituto de Salud para el Malestar, pero bueno, no podría uno tampoco eliminar esa posibilidad. En precariedad laboral se entiende como personas que trabajan menos de 35 horas a la semana queriendo trabajar más, o personas que trabajan más de 35 horas a la semana por menos de un salario mínimo. Y ahí tenemos un 30% de la población en condiciones, como dice la definición, de precariedad laboral, cuando que a inicios de esta administración ese rango andaba en 22-23%. Ni qué decir de los niveles de violencia e impunidad, o de la percepción en materia de corrupción, según Transparencia Internacional, o la pérdida de elementos del Estado de Derecho, según el World Justice Project. Estos son, creo, elementos concretos, claros, de rezago por parte de nuestro país en estos últimos años. Pero al final de esta lámina o hasta abajo hay un gran pero, y ese pero, digamos que se contrapone con lo siguiente. Tenemos más de la mitad de la población que cree que la situación económica de su familia es buena, contra 7% de la población que cree que la situación económicamente de su familia es mala, una relación de 6-7-1. Casi la mitad, 44%, considera que la situación económica del país es buena, 18% cree que la situación del país es mala. Hay más de la mitad de la población en México que dice que el cambio en los programas sociales le ha beneficiado. Tenemos una cuarta parte que dice que dichas políticas sociales le han perjudicado y 16% dicen estar igual. Una siguiente, digamos, elemento interesante. Poco más de la mitad cree que el país va por el rumbo correcto. 38% cree que el país va por el rumbo equivocado. Y finalmente, ya con ánimo de entrar al tema electoral, porque creo que esto es bastante revelador, 43% cree que el proyecto del presidente debe continuar, 37% que debe de cambiar parcialmente y 14% que debe modificarse totalmente. Todos estos datos son de la última o de la más reciente encuesta trimestral de GEA-ISA, que es de mediados de diciembre del año pasado. Ante esta situación que nos brinda algunos elementos de cómo vemos los mexicanos la situación de nuestro país, y repito, sé que hice mucho hincapié en el tema económico. Para efectos prácticos hay los siguientes escenarios posibles como resultado de la elección. Una presidencia con mayoría calificada, que significa, como dice aquí, 2/3 partes de los diputados, cuando menos 2/3 partes, cuando menos 2/3 partes de los senadores. Siguiente opción, una presidencia con mayoría absoluta, mitad más uno en ambas cámaras, o pudiera haber una presidencia sin mayoría absoluta en una o en dos cámaras. ¿Qué nos dice la población en esta misma última encuesta GEA-ISA, que es una encuesta a nivel nacional en vivienda con un rango de margen de error de más o menos 3%? Nos dice 42% se identifica con Morena, 14% con el PAN o 14% con el PRI, y de manera interesante una cuarta parte de los mexicanos indefinidos respecto a su afiliación o a su simpatía con algún partido. 44% votaría hoy por Morena, hoy siendo, repito, diciembre del año pasado, y vemos ahí el resto de preferencias partidistas. De manera interesante también, la opinión positiva negativa de Claudia Sheinbaum, la vemos ahí, 53-26 para un neto de 27.
y la opinión positiva o negativa de Xóchitl Gálvez, como vemos ahí, 38-27, con un neto de 11. Y algo muy importante que se desprende de esta última encuesta del mes de diciembre: prácticamente 9 de cada 10 simpatizantes de la coalición oficial, gente que se identifica con Morena o con cualquiera de los partidos que conforman esa coalición, 9 de cada 10 dicen que votarían por Sheinbaum. Y 4%, 4 de cada 100, dicen simpatizar, identificarse con Morena, con el PT, con el Verde, pero que votarían por MC. Y vean esta otra cifra: 74% de los simpatizantes de la coalición opositora, gente que simpatiza o se identifica con el PRI, con el PAN, con el PRD, votarían por Xóchitl Gálvez, y 11% votarían por Movimiento Ciudadano. En esencia, ¿qué es lo que nos dice este dato? Que la candidata Gálvez tiene un enorme trabajo que hacer de entrada para asegurar que quienes simpatizan con cualquiera de los 3 partidos que conforman su coalición voten por ella. Y de este dato puede uno desprender que, en efecto, si a alguien le va a quitar votos, cuando menos para la presidencia de la República, el candidato del Movimiento Ciudadano, pues parece ser que hay una mayor inclinación a quitarle votos a la candidata del Frente Amplio por México que a la candidata del oficialismo. Un punto simplemente a recordar: son encuestas de diciembre. Estas encuestas son 2 simplemente que quiero traer a la mesa. Sabemos que en estos días hay una feria de encuestas, algunas realmente inverosímiles, que es muy difícil pensar que no son encuestas pagadas. Pero 2 encuestas de consultoras serias, GEA-ISA, con quien nosotros en PROA tenemos ya muchos años trabajando de manera conjunta. La encuesta de diciembre de GEA-ISA le da estos 22 puntos de diferencia a la candidata, en favor de la candidata Sheinbaum, y la encuesta de fines de enero del Financiero le da 16 puntos. En ambos casos, Movimiento Ciudadano con 10 puntos en cada una de estas 2 encuestas. De manera interesante, la primera encuesta de GEA-ISA tomaba a Samuel García como candidato, y entiendo que la encuesta del Financiero, si mal no recuerdo, todavía no tomaba a Jorge Álvarez Maínez como el candidato oficial. Con todo esto, siempre hay una pregunta que de una vez me voy a adelantar a ella, porque si no sé que vendría a la hora de las preguntas y respuestas. Oiga, pero ya con toda esta información no pretendemos que usted pronostique, nadie tiene bola de cristal, pero ¿qué escenarios ve? Y aquí están básicamente los escenarios que vemos en términos de un posible resultado de la elección. Sentimos que el escenario más posible es un escenario donde gana Claudia Sheinbaum con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de Senadores, lo cual es un escenario que le damos 50% de probabilidad. Que ganara ella, Claudia Sheinbaum, con mayoría calificada, o sea, 2/3 partes, que es lo que claramente busca su partido. Es parte del lenguaje del Palacio Nacional todos los días, con ánimo de poder tener reformas constitucionales. Lo vemos realmente poco probable, 5%. Incluso pudiéramos ver más probable un escenario que ganara Claudia Sheinbaum sin mayoría en el legislativo, a que ganara ella con una mayoría calificada. Y por el lado de la oposición, sentimos que al día de hoy las posibilidades de triunfo de Xóchitl Gálvez son menores, evidentemente, pero también creemos que la elección se va a ir cerrando por temas que comento en unos pocos minutos, y estos son básicamente los rangos de posibilidad o de probabilidad para dar una suma de 100 que vemos para los escenarios posibles como resultado de la elección de junio.
Riesgos electorales. Crimen organizado. Financia campañas, impone candidatos, inhibe el voto en favor de algunos u opera el voto en favor de otros. La intervención del Ejecutivo, y no solo en términos de el manejo de recursos públicos, sino también pues, el manejo diario de la agenda mediática desde Palacio Nacional y el tipo de intervención claramente desinhibida que vemos todos los días por parte del presidente de la República. Los que ya tenemos una larga carrera profesional, como decía Pedro al inicio, y lo cual quiere decir también una suma de años, creo que nunca habíamos visto algo similar. Creo que hay un tema que no podemos dejar de lado y es la posibilidad de la nulidad en la elección. Hay una serie de causales que marca la Constitución para que la elección pudiera llegar a nulificarse. Uno de ellos, por ejemplo, es un resultado electoral donde la diferencia entre el primero y segundo lugar fuera de menos de 5% del voto y donde hubiera constancia de exceso de recursos por encima de los topes que marca la ley por parte de él o la candidata ganadora. El propio magistrado Felipe Lamata ha hablado con mucho valor en semanas recientes de la evidente y el claro riesgo de la participación del crimen organizado en la elección y lo que ello pudiera llegar a significar. Estamos hablando de posibilidades aún muy remotas, pero que están ahí en términos de la nulidad de la elección. La inteligencia artificial o la infodemia, algo con lo que tenemos que vivir todos los días. Y un punto adicional que también no deja de ser un riesgo es los conflictos que hay al interior tanto del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal Electoral. Ambas instituciones que tienen un gran apoyo y credibilidad a nivel nacional, pero que ello no puede hacer a un lado el hecho de que en ambas instituciones, al interior de sus cuerpos colegiados, hay serias diferencias. ¿Qué retos habría, ya sea para la candidata Sheinbaum o para la candidata Gálvez? Primero, cualquiera de las dos va a enfrentar un país con finanzas públicas sin margen de maniobra. El actual gobierno no solo agotó todos los ahorros previos por parte de los gobiernos neoliberales, sino que también ha llevado una serie de gastos ineludibles al presupuesto público de la Federación, que hace que el próximo gobierno, sea del signo que sea, tiene un problema de finanzas públicas bastante serio a partir del año 25-26. El rol del ejército. Llamó un poco a risa para los expertos que el plan de pensiones del presidente que presentó hace unas semanas supuestamente se financiaría con el 25% de las utilidades de las empresas administradas por el ejército. Empresas todas que en los próximos años no se ve cómo van a salir de un problema deficitario. Llámese Mexicana de Aviación, llámese el Tren Maya, llámese el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, todas y cada una de ellas empresas con altos niveles de déficit y por lo tanto carga al erario. Ese es un problema para Sheinbaum o para Xochitl. La situación de Pemex, no me detengo ahí, es evidente cada día que es una empresa, lamentablemente, es un barril sin fondo. Y una parte creciente de los recursos públicos se va a tratar de apoyar una empresa que, más que contribuir a las finanzas públicas y al bienestar público, se vuelve en una pérdida de recursos. La sociedad polarizada y finalmente un reto muy importante es este cambio constitucional que se aprobó en la actual administración, de una posible revocación de mandato en 2028.
¿Qué retos habría exclusivamente para la candidata Sheinbaum? ¿Cuál va a ser su papel vis-a-vis el presidente actual? ¿La va a dejar gobernar? ¿Será un maximato desde Palenque, como mucha gente avisora? ¿Qué va a hacer ella con el paquete reciente de reformas constitucionales, que ahorita evidentemente dice que va a ser parte de su gobierno? ¿Lo dice porque lo cree o lo dice porque lo tiene que decir? Su relación con Estados Unidos en los temas complejos de la relación con Estados Unidos. El panel en energía al amparo del TEMEC, que es un tema ciertamente latente. La ineptocracia burocrática del actual gobierno de Morena, ineptocracia como pocas veces vista. ¿Y cómo se le va a comparar en términos de su predecesor, en términos del manejo de la narrativa pública? Algo en lo cual el presidente López Obrador ha sido verdaderamente, no quiero decir un genio, pero sí verdaderamente hábil para manejar y controlar la narrativa pública del país todos los días. ¿Qué retos habría para la presidenta Gálvez? ¿Cuál sería para la presidenta Gálvez su relación con el presidente López Obrador? ¿Cómo implementaría un gobierno de coalición? ¿Cómo distribuiría las carteras en su gobierno entre algunos partidos a los que claramente unen la vocación democrática, pero no los unen muchas otras políticas en materia social, por ejemplo, en materia de derechos humanos? Entonces, suponiendo que la candidata Xóchitl fuera la triunfadora en la elección, su relación con el expresidente, sus retos para implementar un gobierno de coalición, su relación con el ejército, su postura ante los proyectos emblemáticos de la 4T. No dejaría de tener mayoría de gobernaturas de Morena, hoy tienen 23, recordemos que tenían 0 hace exactamente 6 años. Empezaron ganando 5 en el 2018, hoy son 23 los gobernadores de Morena y posiblemente ese número quede prácticamente igual, 24 gobernadores, 22 gobernadores al término de esta próxima elección. ¿Y qué haría y cómo lo haría en términos de las contrarreformas del actual gobierno en materia ya sea de energía, de educación, de salud? ¿Cómo reformar o contrarreformar lo que este gobierno ha hecho? Termino aquí ya con esta última lámina a manera de conclusiones. Enfrentamos una elección enormemente compleja, francamente como nunca ha visto el país. El crecimiento del crimen organizado, hay quien habla que más bien deberíamos hablar del crimen autorizado. Como actor político es un elemento de enorme preocupación. Cuando ve uno notas como la del Reforma el día de hoy, donde es la iglesia, unos obispos del estado de Guerrero, quienes son, y hablan claramente de ello, los interlocutores con los líderes de las bandas criminales para poder tener treguas que permita que el transporte circule en Chilpancingo y que permita una cierta calma en el estado. Y es la iglesia la que toma un papel e interviene ante la ausencia total del Estado. Como dice alguno de los obispos citados en esta nota, no saben si el Estado no interviene, el Estado de Guerrero no interviene porque no quiere o porque es parte del problema y está aliado a uno de los grupos. El hecho es de que este elemento del crimen organizado es un tema muy relevante en este proceso electoral. Creo también que las encuestas al día de hoy no muestran lo reñido que la elección va a ser. Y para muestra un botón, tuvimos elecciones para 2 gobernadores en julio del año pasado. La elección para Coahuila, las encuestas en la elección en Coahuila le daban al candidato de la alianza PRI-PAN
una ventaja aproximadamente de 20 puntos previo a la elección, terminó siendo una ventaja de 35. Las encuestas en el Estado de México señalaban una ventaja para la candidata de Morena aproximadamente de 15 puntos. La candidata de Morena ganó con una diferencia de 8. En otras palabras, lo que estamos viendo es, hay una parte muy importante del electorado que en esencia le miente al encuestador, aún suponiendo que el encuestador hace el mejor de los trabajos, miente por tener miedo a que le quiten sus programas sociales, mienten por desconfianza ante la persona que le está preguntando por quién va a votar. Y por lo tanto, me parece que al igual que en otras elecciones previas, una parte importante de quien se dice indefinido respecto a su voto, al final del día es un voto escondido en favor de algún candidato de oposición. Finalmente, creo que la elección pondrá a prueba la capacidad institucional del país. Esta elección va a poner a prueba al Instituto Nacional Electoral y en su momento también al Tribunal. Y esto porque hay dos proyectos de país claramente diferenciados entre una coalición y la otra. Un régimen democrático o autoritario es una de las alternativas que están ahí. Un régimen plural de partidos o un régimen unipartidista por parte de una coalición triunfante. Un régimen en el cual el Estado de Derecho sea la norma máxima o haya una involución en incertidumbre jurídica. Un régimen que pudiera ir retomando prácticas de eficiencia gubernamental, de estudios técnicos, de apoyo a las decisiones de políticas públicas en función de elementos sustantivos y no de medidas sin sustentos. Y también, finalmente, un régimen en el cual haya una participación de México con las así llamadas democracias occidentales, o México siga siendo parte de un núcleo de regímenes autoritarios, muchos de ellos en nuestra vecindad, de los cuales, cuando menos algunos de nosotros, no quisiéramos estar cerca de. Termino aquí con la presentación, son las 10:37. Pedro, de nueva cuenta, muchas gracias. Cecilia, a la Cámara Irlandesa en México, y con el mejor de los ánimos para comentar cualquier duda, pregunta que llegara a ver por parte de los asistentes. Muchas gracias. Al contrario, Marco, muchas gracias y extraordinaria puntualidad, como comentaste. Estamos al punto de los 10:38 ahorita para poder abrir este periodo muy interesante. Yo, pues como soy el moderador, traigo mano. Entonces me parece que puedo hacer algunos comentarios previos recogidos a lo largo de tu charla. Y como bien decías, pues son cifras que ahí están, son cifras oficiales, bueno, no oficiales, más bien formales, de consultoras, de encuestadoras, que cada quien las podemos interpretar de la manera que consideremos, ¿no? Pero yo, después de escucharte, la conclusión que me lleva es, al corte de este día del gobierno del presidente López Obrador, podemos decir que los indicadores de todo lo que comentaste de bienestar, de popularidad, de los programas sociales, en fin, podemos concluir que hay un índice positivo de rentabilidad política electoral. O sea, sí hay, el negocio funcionó, las utilidades hoy se pueden ver, la preferencia pública y por lo tanto posiblemente electoral se va a traducir en esa mayoría. La tendencia que hasta hoy vemos es hacia aprobación, hacia la gestión pública del presidente. Entonces, yo diría, bueno, los indicadores de rentabilidad política son positivos, ¿no? O sea, el negocio dio sus rentabilidad. Y de ahí, en estos últimos meses antes de la elección, pues es donde se va a jugar el resto, como dicen por ahí en las cartas, ¿no? Y hay una serie de factores que pueden influir, yo no sé si decidida o no decididamente, en el cambio de rumbo de las tendencias públicas y por lo tanto electorales.
¿Qué lectura le das tú a este cúmulo de propuestas en materia de reforma a la Constitución? Y sobre todo los temas que están contenidos, que son de todo tipo, pero sobre todo el momento, ¿no? Porque es evidente que el momento pues no va a permitir con el Congreso actual, con la conformación política del Congreso actual, pues que transite una reforma constitucional con las 2/3 partes de los legisladores. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue la idea o cuál es la intencionalidad de anunciarlas un 5 de febrero, por cierto, ¿no? Día de la Constitución, con toda esa controversia que se hizo de quién fue o quién no fue al evento en el Teatro de la República, en fin. Entonces, no sé, ¿qué sabor te deja? ¿Como a qué te huele, como dicen por ahí, este momento de presentar esto junto con pues una rentabilidad de los indicadores claramente positiva al movimiento oficialista? Bueno, creo que el paquete de reformas constitucionales es claramente una manera de estar presente en la elección. Es una manera en la cual el presidente puede mantener su narrativa respecto a lo que él considera pues debe ser el rumbo del país en los próximos años. Creo que dices bien, difícilmente alguna de estas reformas va a pasar en cualquiera de las cámaras, pero no se va a eliminar la discusión de las mismas en los foros que va a hacer Morena al respecto y en la propia Cámara de Diputados, que fue la Cámara de origen de estas iniciativas. De ahí que yo lo interpreto, como mucha otra gente, simplemente una manera en la que el presidente dice, pues yo tengo que estar activo y participando en la elección, en alguna medida con ánimo de transmitirle, de transferirle a su candidata pues una parte, cuando menos, de la popularidad que tiene el presidente, que en esa materia, ante la pregunta de si usted como mexicano aprueba o desaprueba la labor presidencial, todas las encuestas ahí sí coinciden. El presidente trae un índice de aprobación de 55, 60, 62%. Ahí no hay una gran diferencia. Es interesante ver por qué la gente que aprueba al presidente dice que lo aprueban. Y de la misma encuesta GEA-ISA de diciembre, y solo me detengo medio minuto, de las razones que la gente dice es la razón por la cual apruebo la labor del presidente, la mayor, 26%, dice que ha tenido buenos resultados. Y vemos que en materia económica hay buenos resultados. Buenos resultados en el sentido de un tipo de cambio relativamente fuerte. Claro, el dólar está más barato hoy que hace 5 años, aunque la canasta básica está al doble de precio, ¿no? Pero en términos de creación de empleo y demás, hay una situación donde pudiera uno decir que hay buenos resultados. El 23% dice que aprueban la labor presidencial porque se identifican con él, que es algo muy importante que sí tiene este presidente. Habla de una manera, se expresa de una forma, aborda los temas de cierta manera, donde una parte importante del país se identifica con ello. El 21% dice que lo apoya porque tiene buenas intenciones y el 20% porque los programas sociales le benefician, ¿no? Entonces, creo que parte de, volviendo a tu pregunta, las reformas constitucionales que presenta para estar presente, mantenerse activo y ver de qué manera eso puede pues, transferir una parte de esa popularidad a la intención de voto en favor de Claudia Sheinbaum. Además, decías que en estos datos el 43% manifestaba que el proyecto del presidente debe seguir, el 37% que parcialmente debe de seguir y el 14% que debe de cambiar totalmente. Entonces, pues ese dato redondea todo esto que acabas de comentar. Hay que darle oportunidad acá, ahora sí ya fluyeron en el chat. Por acá Lidia, que no nos da su apellido, hace varias, voy a hacerlas todas juntas, Marco, porque son varios entre comentarios y preguntas. ¿Cuáles ahorros de los periodos neoliberales? ¿De dónde sacó eso? Este periodo se incrementaron reservas, por favor, sin mentir o proporcionar los datos serios. Y como en este chat somos amantes de la libertad de expresión, los leo tales cual.
Pemex debe rescatarse para los próximos 10 años. Solo al menos mientras sigan las guerras, no olviden la geopolítica. México no está aislado. No es AMLO, es AMLO con mayúscula. Seamos propios. Yo creo que está en la presentación en minúscula. El crimen, la misma Lidia, el crimen autorizado decididamente ocurrió desde el periodo de Carlos Salinas, de ahí solo creció. Esto lo pone en mayúsculas, ya que ella se fija mucho en esto. Ahora en minúsculas dice, ahora como no hay pacto, se desatan los chantajes. Eso hacen los carteles que llegaron a cubrir el 70% del territorio. ¿Dónde ha vivido usted? Tener a Reforma como referente habla de ustedes en la seriedad de la información, entre comillas, que comparten. Seamos serios y responsables. Ahora veo por qué este foro fue gratis. Ya ahí nos pegó a todos, a la Cámara, a Baker Tilly y a todo. Pero insisto, pues aquí se vale decir de todo, ¿no? Esto es lo que dice Lidia, creo que ya es todo lo que comentó. Pues esa es Lidia, no nos da su apellido, si nos lo regala, estaría muy bien para pues, podernos dirigir correctamente a las personas. No sé si tienes algún comentario general sobre esto, porque pues realmente preguntas no hay muchas, ¿no? Más bien es un posicionamiento. Es correcto, es un posicionamiento que yo creo que refleja claramente el discurso de Palacio de todos los días. Por cierto, en la mañana también me metí a revisar, como lo hago todos los días, la jornada. La nota que me pareció relevante comentar en esta sesión a propósito del tema de la participación del crimen organizado, para con el cual la frase de abrazos no balazos es una manera básicamente aceptación de connivencia pacífica, tácita, pero bueno, esa es mi opinión. En fin, entonces lo que derivo de estos comentarios, más que preguntas, es pues, ciertamente un planteamiento político respetable. Me queda claro que hay una participación, una parte de la sociedad mexicana que cree literalmente en el Evangelio de Palacio todos los días, pero la única pregunta que yo percibí de ahí es cuáles de los ahorros de los periodos neoliberales, pues simplemente hay que echarle un vistazo al diario oficial y ver cómo todo el Fondo de Estabilización para los Ingresos Petroleros, poco más de 300,000 millones de pesos al inicio de esta administración, no queda ni 30,000, los fideicomisos públicos y toda una serie de otros ahorros que tenía el presupuesto federal previo al 2018 que han venido disminuyendo. Pero bueno, sería lo que comentaría al respecto, Pedro. Bien, tuve por aquí un problema con me conecté rápidamente por otro dispositivo. Por acá preguntaban también de qué sirve Pemex si nuestra gasolina nos cuesta 60% más de lo que costaba y es más caro cargar en México que en Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que ahí, no sé si tengas algún comentario, ¿no? Such is life, como dicen por ahí. Bueno, perdón, este gobierno prometió que la gasolina estaría a 10 pesos el litro, o me equivoco. Y este gobierno hacía gran gala cuando la gasolina en Estados Unidos estaba más cara que en México y se hacía gran gala, y lo comentó el propio presidente López Obrador en alguna reunión con Biden. Permitíamos que los americanos cruzaban a México para comprar gasolina más barata aquí. Un poquito, lo único que creo que es relevante comentar en este sentido es, Pemex es una empresa que le cuesta muchísimo a los mexicanos. Nadie está diciendo con esto que hay que desaparecer o cerrar Pemex. Lo que sí estamos diciendo muchos de nosotros es, Pemex debe de poder hacer aquello en lo que es eficiente y dejar que el sector privado haga aquello en lo que Pemex no es eficiente. A Pemex se le habrán transferido al final de este sexenio seguramente 1 billón de pesos de recursos. ¿En dónde están? La gasolina sigue más cara y por razones entendibles. Entonces, me parece que no nos debemos de desviar en estos temas más de corte ideológico, y algunos de estos temas debiéramos de poderlos ver con un poquito más de, digamos, de neutralidad y de claridad técnica.
de lo que significan para las finanzas públicas. Claro. Mira, aquí hay un comentario interesante, es de Felipe Miguel González. Felipe Miguel González es un agente aduanal que fue presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, y él comenta, dentro de las recomendaciones u observaciones a las candidatas, hay que tomar en cuenta el transporte de mercancías, el comercio exterior y las aduanas del país. Pues sí, ¿no? Yo creo que es un issue que tienen que es, independientemente cuál candidata sea la que gane. Por ahí dice Javier, apoyo totalmente los comentarios, gracias. Guadalupe dice, interesante presentación, creo en lo personal que estamos en decadencia. Ramón dice, desde mi punto de vista, no se ve que la oposición realmente tenga alguna oportunidad de ganar y será la continuidad la que prevalezca. Usted sí ve que la opinión pueda hacer algo para ganar. Yo me imagino que quiso decir la oposición. ¿Tú crees que haya algo que pueda hacer la oposición para ganar, Marco? Bueno, presentábamos una lámina por ahí donde sentimos que la probabilidad es baja. Lo que es un hecho es, las encuestas se van a ir cerrando, me parece, que creo que ahí no tenemos la menor duda. Dos, en la elección del 2018 votó el 63% del padrón. Tú hablabas al principio de la plática, Pedro, de poquito más de 100 millones, 140,000 mexicanos que conforman la lista del padrón, y hay una clara opinión de los expertos de que una presencia electoral del 65 o más, 65% o más del padrón, le puede ir generando mayores posibilidades a la candidata opositora de triunfo. Creo que, siendo sensatos, al día de hoy todavía se ve como una probabilidad baja, pero alguien diría, las campañas no han empezado, los 3 debates que habrá que tener por ley no se han dado, y pues faltan muchos meses para efectos prácticos en ese sentido, 3 y medio. Ha habido campañas en algunos países del mundo que se decidieron en la última semana. No estoy diciendo que vaya a ser el caso de esta. Simplemente estoy diciendo que falta mucho tiempo, y soy de los que creen que, aunque al día de hoy es clara la probabilidad de quién puede ser ganadora y bajo qué circunstancias, ya lo dije, un triunfo con mayoría absoluta más no calificada, pues sin embargo la moneda está en el aire. Claro. Pero aquí Juan, que tampoco nos pone su apellido, dice, claramente se ve que es partidaria de un gobierno que no ha trabajado en nada. Su táctica, abrazos, no balazos, y eso ha incrementado más el crimen organizado y la inseguridad en el país. En toda su gestión se queja de administraciones pasadas. Sabemos de su mala gestión, para eso se postuló para cambiar y no ha funcionado nada. Desafortunadamente no tiene oposición. Bueno, pues creo que es otro posicionamiento, y me parece que está comentando respecto de Lidia. Entonces ya estamos aquí sirviendo de enlaces los posicionamientos, ¿no? Por acá hay otro comentario respecto a que un aspecto que no se comentó es el riesgo de la intervención del extranjero. Se vienen viendo tendencias e intereses por parte de Cuba, Venezuela, Rusia, incluso Estados Unidos, quien puede considerar un posible narcogobierno como una amenaza a su seguridad nacional. No hace pregunta, no sé si tengas algún comentario al respecto, Marco. Bueno, a ver, es muy claro que en elecciones recientes, en Estados Unidos y en otros países, ha habido ciertamente una intervención extranjera mediante el uso de estrategias de redes sociales, captura de información de ciudadanos, y todo el problema que vimos desde el Brexit, de la elección en Estados Unidos en el 2016. Creo que ese es un tipo de intervención, por así llamarle, que pues, el mundo no está exento de ella, ya ninguna parte del mundo lo está hoy en día. Sí puedo entender, y creo que cada uno de nosotros puede entender,
pues que hay aspectos de la seguridad nacional de nuestros vecinos, y tenemos vecinos tanto al norte como hacia el oriente, pues cuya seguridad nacional se vuelve muy importante la elección en México. Evidentemente lo que queremos los mexicanos es que esta sea una decisión pues, propiamente de los ciudadanos, ni siquiera de los actores políticos como el crimen organizado, que ese es local, lamentablemente. Entonces, lo único que yo diría es, a este respecto, pues me parece que ese es un riesgo que está ahí, como muchos de estos riesgos, muy difícil de cuantificar, de evaluar en su momento, y esperemos que no llegue a una situación, la elección, que no llegue a ser tan cerrada en algún sentido que cualquiera de estos elementos que puedan surgir pueda considerarse como definitorio en el resultado. Fíjate que me da mucho gusto, antes de seguir leyendo, Marco, que andamos entre los inscritos, las redes sociales, alrededor de 300 asistentes, así es que felicidades por tu poder de convocatoria, por el de la Cámara. No, yo creo que es la difusión de la Cámara Irlandesa en México y es la temática, o sea, simplemente creo que tal vez esta plática hace un año hubiera generado a ti, a mí y a 10 amigos interesados, pero me queda claro que conforme nos acercamos a la elección de junio, estos temas pues, van a ser cada vez más relevantes y lo decía Cecilia al principio. El propósito de una plática de este tipo es que podamos compartir los elementos que cada uno de nosotros siente que son relevantes para la toma de decisión que debemos de hacer el día que nos enfrentemos ahí a la boleta en la urna, ¿verdad? Unos vemos los asuntos públicos desde una perspectiva, otros los ven desde otra, y sin embargo, pues me parece que lo que no podemos hacer es llegar a esa fecha pues sin la información o los elementos suficientes para que podamos justificar nuestra decisión, nuestro voto y hacernos responsables de ese voto hacia adelante. Voy a leer un par más y con esto yo creo que cerraríamos. Me parece que parte de lo que comentabas, Marco, y creo que también todo el mundo lo percibimos, que es la polarización, que el hecho de tener intercambios, ya lo tuvimos el ejercicio aquí mismo en el chat de nuestra charla, debe de ser sano el intercambio, debe ser sano el posicionamiento, por eso los leí por igual, pero no debe ser condenable, no debe ser el escarnio, no debe ser con ira, sino con receptividad y tolerancia, ¿no? Creo que es el ingrediente que está faltando en el espectro social y en la convivencia del tejido que debemos de mantener, para no decir reconstruir, porque yo no creo que esté destruido, pero por lo menos mantener es esa inercia de tolerancia en los comentarios y las preferencias. Si yo tengo la preferencia por lo que hoy sucede en el oficialismo, pues es muy respetable, y los que no estén de acuerdo con eso, pues tienen que tolerar que esa es la mayoría. Está la mayoría en el gobierno y tenemos que comprender que el momento de otras mayorías ya pasó y es el momento de esta nueva mayoría. Entonces, por último, decían por aquí, ¿cuál sería la posición de los países miembros del TEMEC si uno de los países lleva una tendencia con afectación a las instituciones independientes y antidemocráticas? Yo creo que se ha de referir a la desaparición de los órganos autónomos y todo esto. Es correcto, lo cual sería una violación del TEMEC y por lo tanto estaríamos en falta ante ese compromiso internacional de México, que por cierto es uno de los elementos más claros de una política económica liberal. Y ha sido el sustento económico de la política económica del presidente López Obrador, ¿no? Entonces, lo único que quiero decir con este comentario es: el sector económico más importante en México es aquel relacionado con la exportación. Es el que más crece, es donde los salarios son más altos, es en las zonas en donde hay un mayor desarrollo social, donde están incrustadas economías exportadoras, y esto es gracias al TEMEC.
y por lo tanto creo que ese es un tema que tenemos que cuidar como mexicanos, y esa parte de las iniciativas del presidente, independientemente de las buenas intenciones que tengan otra parte de sus iniciativas, esa parte yo creo que sí sería un claro retroceso para México en términos de transparencia, en términos de competitividad económica, etcétera. Bien, pues ¿habrá otra petrolera en el mundo que sea deficitaria? Dice Javier. Pregunta, pues seguramente no, ¿verdad? Porque dice que los empresarios petroleros tejanos y árabes no se ve que les vaya mal. Y de ahí hay una serie de comentarios y felicitaciones por tu disertación, Marco. Te las Gracias. llegar. En estos últimos minutos empezaron a llegar un poco más de comentarios. Excelente presentación. ¿Usted qué opina sobre el paquete de pensiones que acaba de presentar el presidente Andrés Manuel López Obrador? Creo que da para otra charla, ¿verdad? El tema de las pensiones, el sobrediagnosticado en este país, tema de las pensiones. Bien, pues un corredor interoceánico. En fin, hay una serie de muy interesantes cosas. Yo voy a plantearle a la Cámara a ver si podemos hacer un capítulo, chapter 2 de esta plática para darle soporte a todo esto que cayó en los últimos 5 minutos. Y me parece que no debe de ser, o no es propio que no te deje yo hacer un comentario de cierre, Marcos, si nos lo puedes regalar antes de concluir con nuestra charla del día de hoy. Digo, creo que no debemos de exceder, por ahí veo a Ceci ya, creo que no debemos de exceder más de las 11, no es correcto por el tiempo de la gente. Entonces, Marco, si nos quieres regalar un comentario final. Simplemente retomaría algo de la última lámina. Esta es la elección más compleja y más relevante del país en las últimas muchas décadas. No quiero decir en la historia del país, ni mucho menos, pero ciertamente pocas veces el país se ha enfrentado a una disyuntiva tan clara en qué modelo económico, en qué modelo político, en qué modelo social continuar o cambiar, como la elección que vamos a tener ahora en junio. Y por si eso fuera poco, es una elección hecha más compleja todavía por los factores que ya señalé. La presencia del crimen organizado, la intervención del Ejecutivo, la debilidad de nuestras instituciones electorales hoy en día. Entonces yo creo que todo ello es una forma de hacer un llamado a que el voto que ejerzamos en junio, pues lo ejerzamos con la mayor información, responsabilidad, y que entendamos que nuestro país va a vivir semanas muy complejas de aquí a la elección y muy complejas hasta que tome posesión el nuevo gobierno el 1 de octubre. Y esperar que ese tránsito político institucional sea pues lo más tranquilo posible. Y finalmente agradecer, Pedro, tu conducción, y Cecilia por la invitación de la Cámara, y a todos los asistentes por darse una hora para pensar y conversar y escuchar algunas ideas sobre este tema tan relevante. Muchas gracias. Gracias a ti, Marco. Verdaderamente, en lo personal ha sido un honor haber intercambiado contigo, aunque sea un ratito pequeño. El gusto es mío. Y somos ahora 100 millones exactos los que tenemos credencial para votar. No va a haber que hacer mucha aritmética para saber cuántos tienen, cuántos no se abstuvieron, cuántos son mujeres, cuántos fueron jóvenes. Y pues yo creo que la invitación de cualquiera que tengamos algún tipo de pensamiento con intencionalidad política es salir a votar. Eso yo creo que eso nadie lo podemos negar, de que es nuestro deseo. Así es que yo agradezco también en nombre de Baker Tilly, de los socios en toda la República, la invitación para estar hoy con Marco Provencio. Ceci, gracias a la Cámara Irlandesa, y les recordamos que nos pueden encontrar en bakertilly.mx y en nuestras diferentes redes sociales como Baker Tilly México o Baker Tilly MX. Te cedo la palabra, Ceci, muchas gracias. Un abrazo, Marco, un honor. Gracias. Muchas gracias, Pedro.
Al contrario, muchísimas gracias a los dos. Marco, una presentación excelente, como bien dicen en los comentarios. Gracias por su colaboración. Pedro, excelente tu moderación. Muchas gracias a Baker Tilly por ser patrocinador también. Y bueno, pues esperemos, vamos a ver si es posible hacer un Chapter 2, como bien dicen y piden, ya veremos. Pero mientras les doy las gracias a todos los asistentes. Esperamos que esto haya sido de su interés y como bien decían, pues simplemente nuestro objetivo era poner los puntos sobre la mesa y hacer pensar un poco a todos sobre cuál será nuestra responsabilidad en esta elección que viene. Les recuerdo la página de la Cámara, es www.irishmexicanchamber.com. Estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Twitter y próximamente tendremos más eventos. Si gustan seguirnos, les agradecemos mucho. Gracias, Marco. Gracias, Pedro. Que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye bye.